queridos hermanos, desde este lugar de nuestra capilla de la ermita de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, hemos pasado una mañana muy difícil. Esta mañana de agosto, lunes, con este terremoto que ha afectado a tantas personas, a tantas familias, nuestras casas, nuestros templos, algunos han colapsado. Y aquí en medio de estos escombros que nos han quedado, quiero también elevar mi oración de esperanza y de aliento para aquellos que lo han perdido todo, sobre todo aquellos que han perdido algún ser querido. No ha sido fácil, pero con la esperanza y de la mano de Dios, todos unidos, vamos a superar esta tormenta. Como lo decía ayer el Evangelio, a veces caminamos sobre vientos fuertes, olas turbulentas. Nuestra barca parece hundirse, pero Dios nos tiende la mano. Como Pedro, gritamos todos, Señor, sálvanos. Y eso pedimos hoy en oración. Para todos ustedes, saludo, mi bendición y mi voz de aliento y esperanza en estos momentos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, ahí hemos podido ver y comprobar el estado de esa parroquia. Y vamos a recapitular un poquito, ¿no? Estos días atrás, después del terremoto terrible en Colombia, pues hemos estado al tanto de todo eso. Ese 10 de agosto, que yo creo que todos recordaremos, por ese terrible terremoto de 7.4, que golpeó gran parte de Colombia y países colindantes. Pero el caso que nos ocupa es que ese terremoto pues, golpeó esa zona, ¿no? del Roldanillo, en el Valle del Cauca, en Colombia. Y entre esos edificios afectados se encontraba esa histórica capilla de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, un templo de una sola nave, cuyos orígenes se remontan al siglo XVII. El movimiento de la Tierra, pues hemos podido ver y comprobar en ese video, pues provocó grandes daños en esa capilla. Parte de la estructura cedió y el sagrario de madera quedó completamente destruido. Pero cuando el sacerdote pudo entrar, cuando las autoridades pues permitieron pasar al interior del templo al sacerdote, pues descubrió una escena especialmente dolorosa para cualquier católico. Las hostias consagradas, la Eucaristía, habían quedado esparcidas entre los escombros. No se trataba, como tú bien sabrás como católico, no se trataba simplemente de recoger pedacitos de pan. Para la fe católica, después de la consagración realizada durante la Santa Misa, Cristo está verdadera, real y sustancialmente presente en la Eucaristía. Mientras permanecen esas especies eucarísticas, permanece también la presencia sacramental de nuestro Señor. En cada partícula de la Eucaristía está Cristo presente. Por eso el padre Germán Andrés Clavijo entró en la capilla acompañado por la hermana Marcela, que la hemos podido ver también ahí trabajando. La hermana Marcela, que pertenece a la comunidad del Santísimo Sacramento. Entre piedras, polvo, madera y el peligro pues, de posibles réplicas, pues comenzaron a buscar las formas consagradas que habían quedado bajo los restos de los escombros y del sagrario. Encontraron el copón también gravemente dañado. Había
hostias enteras, otras pues estaban quebradas y un montón de partículas mezcladas entre los escombros y todo eso. Entonces comenzó una escena que dice muchísimo sobre lo que significa realmente creer en la presencia real de nuestro Señor Jesús en la Eucaristía. Mientras recogían cuidadosamente las formas consagradas con sus propias manos, rezaban las letanías al Santísimo Sacramento del altar. Entre los restos de una iglesia pues, golpeada por el terremoto, aquellas oraciones acompañaban la búsqueda y les servían al mismo tiempo para tener ánimo y no descansar hasta pues rescatar, podemos decirlo así, cada trozo, cada partícula de la Sagrada Eucaristía que estaba repartida pues por el suelo y por todos los lugares. La Sagrada Eucaristía tiene un valor incalculable para el católico. No se trataba de buscar un objeto valioso, una joya, no, no, no. No estábamos salvando tampoco elementos litúrgicos. Estaban tratando con aquello que la Iglesia y todos los católicos reconocemos como el cuerpo de Cristo. Cada fragmento que podía recuperarse fue recogido y colocado en otro copón, pero existía un problema todavía más delicado. Algunas partículas podían haber quedado mezcladas pues, con polvo, escombros y resultar prácticamente imposible el poder recogerlos pues, de manera individual. Por ello, las zonas fueron tratadas cuidadosamente con agua, las formas que habían quedado demasiado mezcladas con tierra y los otros restos fueron colocadas también en agua hasta que desaparecieran las especies eucarísticas. Así lo marca las normas de la Iglesia. Y eso tiene una profunda explicación teológica. El catecismo nos enseña que la presencia real de Cristo permanece mientras subsisten las especies eucarísticas, es decir, mientras permanezcan las apariencias del pan y del vino. Por eso cuando una hostia consagrada resulta gravemente deteriorada y no puede consumirse reverentemente, existe un procedimiento para que se disuelva completamente antes de disponer respetuosamente del agua en un lugar apropiado. Todo esto muestra algo que quizá para muchos fuera de la iglesia pues no comprenden. Para nosotros la Eucaristía no es un símbolo vacío, no es simplemente un recuerdo romántico de la última cena, no es únicamente pan que representa espiritualmente a Jesús. Cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, la Iglesia ha tomado esas palabras con una seriedad absoluta durante siglos. Y precisamente porque aquella imagen resulta tan poderosa. Mientras la tierra había destruido parte de ese templo, el sacerdote se arrodillaba entre las ruinas, buscando cuidadosamente cada fragmento del Santísimo Sacramento. El propio padre Clavijo reconoció que fue muy triste contemplar las hostias en el suelo, pero también podían permanecer en aquel lugar pues todo el tiempo que pudieran, ¿verdad? No había un tiempo límite, pero sí hubo algún tiempo en el cual no pudieron entrar a ese templo. Existía el peligro de nuevas réplicas, otros derrumbes, y obviamente había que actuar con rapidez, pero también con reverencia. El terremoto dejó además una tragedia humana considerable. Según la información difundida, hubo, no sé si eran casi más de 300 fallecidos, 1.300 viviendas afectadas y los heridos, pues una cantidad
considerable también. No digo cifra porque según el medio que vayas a mirar, pues te va a decir una cantidad y otro medio te va a decir otra. Esa iglesia quedó cerrada, pero ocurrió algo completamente y profundamente significativo. La iglesia estaba cerrada, pero la iglesia continuó celebrando. Las misas no se quedaron sin celebrar, comenzaron a realizarse en la plaza, porque pueden caer las paredes, el templo, el sagrario. Puede quedar destruido un templo construido, pues no sé, hace 3, 4 siglos. Pero mientras exista un sacerdote, un altar y un pueblo dispuesto a reunirse alrededor de Cristo, la Eucaristía continúa siendo celebrada. Bravo por nuestros hermanos colombianos, que aunque se derrumbara el edificio, no dejaron que se derrumbara su fe. Y en medio de aquella situación, el sacerdote dejó una frase inspirada en el Evangelio, recordando a Pedro cuando se hundía en las aguas y clamaba a nuestro Señor, invitó a los fieles a repetir: Señor, sálvanos. Quizás esa sea también la imagen que queda después de esta historia. Un pueblo sacudido por un terremoto, una iglesia herida, un sagrario destruido, un sacerdote buscando entre los escombros. Y en medio de todo aquello, Cristo, Eucaristía, tratado con una reverencia extraordinaria. Porque cuando verdaderamente se cree que Jesús está presente en la Eucaristía, ningún fragmento es insignificante, ni siquiera entre las ruinas. Pues mando un fortísimo abrazo, pues a todas esas personas de la zona del Roldanillo, en el Valle del Cauca, en Colombia. Envío un abrazo también al padre Germán Andrés Clavijo y para nuestra hermana también valiente, nuestra hermana Marcela, de la Comunidad del Santísimo Sacramento. Gracias por mostrarnos esas imágenes, las cuales pues dicen mucho de vuestra fe. Como decía San Francisco, ¿no? Prediquen el Evangelio y cuando haga falta, usen las palabras. Ahí el sacerdote y la religiosa nos han dado una catequesis que quizás muchos manuales teológicos son incapaces de dar. Un sacerdote arrodillado en el suelo, buscando, levantando piedras, buscando el Santísimo Sacramento. Pues hermanos, seguimos rezando por Colombia, por sus necesidades, que son muchas, y rezamos también por esa comunidad, para que el templo pues, pueda ser restaurado y se pueda seguir celebrando allí la Santa Misa. Dios te guarde, Dios te bendiga.